Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos otra vez al canal Sucedió en la Historia. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, una civilización que se da en la costa sur peruana. Entonces, lo que hoy día vamos a ver son los Paracas. Sí, hoy día vamos a ver esta civilización antigua del Perú, ¿sí? En el Perú autóctono, en el Perú antiguo, vamos a ver esta civilización. ¿Qué tenemos para comenzar? Primero tenemos generalidades, ¿no? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos acerca de los Paracas? Sabemos que podemos ubicarlos exactamente o un aproximado, por decirlo así, entre los años 850 y 200 antes de Cristo, ¿no? Siempre hay una pregunta que es bien recurrida cuando hablamos de los Paracas, es ¿quiénes fueron los Paracas? ¿No? Entonces, podemos decir que son este conjunto de sociedades, ¿no? O de sociedad, mejor dicho, conjunto de comunidades que se asentaron donde, entre los ríos Chincha por el norte y por el sur hasta el río Acari, ¿no? El conjunto de comunidades, de pobladores, de aldeas, por decirlo así, que se encontraban dentro de estos dos ríos, tanto el Chincha por el norte y el Acari por el sur. Todo lo que encontrábamos adentro son considerados como los Paracas, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Por qué el nombre de Paracas? ¿Por qué se le da este nombre? ¿No? Porque fue en 1925 cuando Julio Cetello, que es el descubridor de esta cultura, eh, encontró restos, ¿no? Encontró restos que no pertenecían a la cultura, a la civilización nazca. Entonces, como el lugar se da muy cerca a Pisco, en la península de Paracas, entonces se le decide poner ese nombre en honor al lugar donde se hace el descubrimiento. Ese es algo que se realiza mucho en la arqueología, ¿no? Cuando se descubre algo, una civilización antigua o una sociedad antigua, qué sé yo. Entonces, una tradición es poner el nombre del lugar donde se hace dicho descubrimiento, ¿no? Entonces, algo interesante para rescatar de esta cultura es que recibe influencia tanto de Chavín como de Cupisnique. No es que para acá se desarrolla eh, individualmente, por decirlo así, ¿no? Siempre hay una forma de irradiación de cultura lejos de la zona, ¿no? Que no es propio de la zona, ¿no? Entonces, querramos o no, sí, para que recibe este tipo de apoyo, culturalmente hablando, tanto de Chavín como Cupisnique, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos la ubicación geográfica. ¿Dónde se ubicó exactamente Paracas? Vemos acá el mapa del Perú. Nosotros podemos ubicar Lima, obviamente. Y básicamente estuvo el sur de Lima, ¿no? Exactamente dónde, entre la costa centro-sur del Perú, ¿no? Eh, podemos estar exactamente donde en la península de Paracas, muy cerca a la ciudad de Pisco, ¿no? Muy cerca a la ciudad de Pisco, exactamente en la península de Paracas. Ahí mismo se ubicó esta cultura antigua, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos fases. Acá es muy interesante las fases de Paracas, las fases de Paracas que tenemos. Esta es la división según Tello, ¿no? Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Esta es la división que hace Julio Cetello en el 25 cuando, cuando comienza a recorrer la zona y él descubre gran cantidad de tumbas, por decirlo así, ¿no? La primera, la cavernas, es, él le dice caverna porque tiene especie de que de botella, ¿no? De botella, con un pico largo obviamente. En algunas ocasiones, en la primera, en la caverna, se ha encontrado que tenía una profundidad hasta de 8 metros, ¿no? De profundidad para dejar a los muertos ahí, ¿no? Se les envolvía en unas telas, ¿sí? Unas telas llamadas fardos funerarios, ¿no? Y prácticamente el occiso estaba dentro, el muerto, el cadáver, por decirlo así, estaba dentro en posición fetal, ¿no? Estaba en posición fetal. Eh, en muchas ocasiones estos cadáveres se sacaban y se ponían, ¿no? ¿Para qué? En algunas ocasiones se les hacía participar en celebridades, en fiestas, ¿no? En rituales, cosas por el estilo. Es más, se tapaban estas cavernas o estas tumbas, especie de cavernas o de botella, podían ser reutilizables. ¿Qué significa? Que se tapaban provisionalmente, ¿no? Otra vez se abrían
se abrían otra vez y podían volver a seguir depositando muertos en esa tumba, ¿no? Entonces, eran reutilizables. En Paracas Necrópolis ya es una, según Julio Cetello, es la segunda fase de Paracas. No, algo interesante es que eh, donde antes, en el estadio, en la fase de Paracas Cavernas, obviamente el cementerio y el pueblo, o las aldeas o las comunidades, qué sé yo, estaban separadas, ¿no? Pero en Paracas Necrópolis notamos evidentemente que hay un desplazamiento de la población hacia el oeste más que todo de la zona, ¿sí? Porque eh, eh, al principio en Paracas Cavernas las personas estaban establecidas en la zona llamada como Cerro Colorado, ¿no? Entonces, en Paracas Necrópolis, Cerro Colorado ya no está poblado por personas, ¿no? Estas personas se han movido un poco más al oeste y es ahí mismo donde antiguamente fue la ciudad, se da qué cosa, se hace eh, Paracas Necrópolis, ¿no? Entonces quiere decir que Paracas Necrópolis es un cementerio que se realiza sobre una ciudad, ¿no? Que fue la ciudad cuando era Paracas Cavernas, ¿no? Entonces esa idea es interesante, pero esta es la división según Julio Stella, ¿no? Obviamente la arqueología y las investigaciones, tanto en historia como en arqueología, siempre van dando resultados de nueva información, ¿no? Y más que todo estas fases que se hacen, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, está basada en la forma en cómo se enterraban a los muertos en esa civilización antigua, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nueva información tenemos acerca de eso. Tenemos, lo he puesto como fase 2, ¿no? Tenemos que, según las últimas investigaciones, encontramos tres periodos culturales o tres estadios claramente definidos, ¿no? En este caso sería Paracas temprano, Paracas medio y Paracas tardío, ¿no? Primero vamos a comenzar con Paracas temprano. ¿Qué nos dice acerca de Paracas temprano, no? Podemos encontrar que en el tiempo, cronológicamente hablando, está entre los 850 y 500 años antes de Cristo, ¿no? ¿Por qué 850 antes de Cristo? Porque es donde evidenciamos que aparece el estilo de Paracas, ¿no? Podemos ver que aparece claramente ahí el estilo Paracas. Entonces podemos dar como que la fecha inicio a ese año, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos ahí? ¿Qué más tenemos ahí? Que eh, hay un elemento iconográfico muy característico de Paracas que es conocido como el ser oculado, ¿no? En esta fase de Paracas ya aparece este ser divino, por decirlo así, conocido así característico por los grandes ojos que tiene, ¿no? Se presenta un ser con unos ojos muy saltones, por decirlo así, personaje mítico caracterizado por tener grandes ojos, entonces se le conoce con ese nombre, ¿no? Como el ser oculado. Ya se hace evidente en algunos, por decirlo así, cerámicas, manifiestos, textiles muy antiguos que ya aparecen su imagen, ¿no? Pero obviamente esto va a ir evolucionando, va a ir avanzando y en la siguiente fase se hace mucho más fuerte, más potente. ¿Qué más tenemos acá? En las zonas donde estaban ubicadas las comunidades eh, estaban en los valles, ¿no? Que son zonas cultivables. ¿Por qué elegían los valles? Por eso mismo, porque son zonas cultivables y sobre todo tienen acceso al agua, ¿no? Aproximadamente acá entre los años 750 de Cristo, ¿sí? Es la fase donde Paracas recibe mucha influencia tanto de la cultura chavín como de Cupisnique, ¿no? Más que todo influencia cultural, ¿no? Porque Chavín y Cupisnique irradiaban su cultura hasta la costa sur del Perú, ¿no? Entonces, sí lograron tener cierta influencia en Paracas. ¿Qué más tenemos ahora? Tenemos Paracas medio, ¿sí? Esta fase de Paracas básicamente está entre los 500 a.C. y 380 a.C. ¿Por qué se caracteriza este periodo? Se caracteriza este periodo básicamente porque ya no hay tanta influencia de Chavín ni de Copisnique. ¿Por qué?
porque se han ido debilitando en el tiempo, ¿no? Entonces, la irradiación cultural de estas dos civilizaciones ya no es la misma, ya ha ido perdiendo potencia con el tiempo, entonces ya no hay tanto una influencia de Chavín y Cupinique, pero la influencia que recibieron de Chavín y Cupinique con las diferentes tipos de tradiciones locales que había en la zona dan origen a que a la tradición Paracas de por sí misma, ¿no? A esta tradición Paracas básica y clásica, ¿no? Gracias a esta combinación de culturas, por decirlo así, ¿no? Chavín Cupinique más la tradición local, ¿no? Da este origen a la tradición propia en sí de Paracas, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Que hay un gran aumento de población y surgen nuevos asentamientos humanos, ¿no? Y que ya no solamente se están ubicadas en los valles, ¿no? También hay cierta ubicación en zonas de montañas, laderas, encima de los cerros, ¿no? Como les digo, eh, ¿dónde podemos meter Paracas medios según la tradición o división que hace Julio Cetello? Básicamente Paracas medios lo podemos meter en Paracas Necrópolis, ¿no? Ahí. ¿Y dónde estaría Paracas temprano? Estaría la transición entre Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, ¿no? Ahí en el medio estaría Paracas temprano. Paracas medios ya sería Paracas Necrópolis, porque acá vemos un gran aumento de población. Entonces eso motiva que la gente migre un poco más al oeste, como lo dije en Paracas Necrópolis, ¿no? Ya no vive en la zona de Cerro Colorado, sino se ha mudado un poco más al oeste porque llega un aumento de población, el territorio que ocupan ya es un poco mayor, entonces se necesita mejores zonas, ¿no? Entonces, evidencia de eso es que los pobladores ya no solamente se sientan en los valles de cultivo, no en las zonas cultivables, sino que también en zonas de montañas, laderas o incluso encima de los cerros, ¿no? Y Paracas Tardío también estaría dentro de Paracas Necrópolis. ¿Qué se caracteriza esto, ¿no? ¿Qué nos caracteriza este periodo cultural, por decirlo así, de Paracas o esta fase de Paracas? Nos dice que cronológicamente hablando se encuentra entre los 380 y 200 a.C. Este periodo se caracteriza por tener una gran población que ya ha crecido ya mucho más, entonces es, por decirlo así, la máxima expansión de esta civilización Paracas en ese periodo. También se caracteriza por tener una arquitectura ceremonial, ¿no? ¿Por qué ceremonial? Porque ya se están haciendo rituales, se están haciendo fiestas, entonces ya hay una, una influencia, por decirlo así, o ya se tiene más conocimiento acerca de que sí, de que los Paracas tuvieron una religión considerable en esa zona, ¿no? Hay evidencia de religión considerable fuerte en esa zona. ¿Qué más tenemos? Que hay evidencia además de que en Paracas Tardío hay evidencia que se crearon muros, ¿no? ¿Por qué muros? Porque lo más lógico es que haya habido, por decirlo así, haya habido eh, disputas o pugnas entre las diferentes comunidades de la zona. Obviamente, si todo es armonía, no creo que sea necesario construir estos muros para defendernos, ¿no? O para defenderse en eso, ¿no? Pero sí, sí hay. ¿Y qué más se ve en este periodo, en este Paracas tardío? Que ya se ven dos estilos característicos de la zona, ¿no? Que es Ocucaje y Topará, ¿no? Uno más al norte y otro más al sur. Ocucaje es más al sur y Topará es un poco más al norte. Y que querramos o no, ya este Paracas tardío ya es un periodo de transición que da origen ya, por decirlo así, a la antigua civilización nazca, ¿no? Entonces ya va creciendo, va avanzando y siempre se va modificando con los diferentes estadios culturales que tenemos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hoy día solamente quería enfocarme en los diferentes estadios, sobre toda esta información nueva que se está teniendo sobre Paracas, ¿no? Que en realidad no es tan nueva, pero que no se habla mucho, ¿no? Entonces quería tocarlo, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado y eso sería todo por hoy. Gracias.